Value Investing FM, episodio 328. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos un programa muy bonito. Otra vez toca hablar de barquitos, toca hablar de shipping, pero como siempre, el warning. Esta semana no hay warning, así que Adrián, por favor, procede a presentar a nuestro invitado. Tenemos con nosotros a Climent Molins. Estudió ADE y Derecho en la Universidad de Barcelona, recién sacado, es CFA, tiene el charter holder de CFA y trabaja como Head of Shipping Research en Value Investor Edge. Bienvenido a Value Investing FM, Climent. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un placer estar aquí con vosotros. La primera pregunta, Climent, es entender por qué empezaste a invertir y sobre todo, más allá de la inversión, qué te atrajo de este sector como el shipping, que es parecido a las minas pero en el agua, porque tiene su parte de ciclo, su parte de deuda, de apalancamiento, en el que se puede ganar muchísimo, pero también te puedes ir rápido a cero. O sea que, si te parece, empezamos por qué empezaste en el mundo de la inversión, qué te atrajo, y después qué te llevó al sector del shipping. Perfecto. Pues, a ver, yo creo que empecé a invertir justo después del Brexit. Básicamente, siempre me había gustado los mercados, pero claro, o sea, yo creo que aún debía estar haciendo el bachillerato, entonces no tenía ni cuenta de Interactive, ni de Giro, ni nada. Entonces, bueno, después del Brexit sí que vi que todas las cotizaciones, hasta de empresas europeas que consideraba más o menos sólidas y que no deberían verse muy afectadas por la coyuntura política, digamos, pues se desplomaban. Y ahí le dije a mi padre pues que comprara lo que pudiera con el poco dinero que yo tenía ahorrado. Que claro, con 16, 17 años que no puedes tener mucho. Y bueno, eso digamos que fue mi primera inversión. Si no recuerdo mal, compré CaixaBank. Y bueno, a partir de ahí se inició un camino que sí que tengo que decir que al principio no tenía ni idea. O sea, ahora lo veo en retrospectiva y realmente fue un salto al vacío ponerme a invertir de esta forma. Pero bueno, que eso al final me ha ayudado a aprender. Entonces, por ejemplo, también invertí en Telefónica porque veía las métricas y decía, ay, qué barata que debe estar, tal, no sé qué. Bueno, a ver, esto después supongo que lo comentaremos más de que has ido aprendiendo y todo esto, pero que las cosas están a un precio por una razón. Y algo de lo que me he dado cuenta más los últimos años es que para que una inversión tenga sentido, bueno, esto puede ser mi opinión, podéis no estar del todo de acuerdo, pero tienes que estar en desacuerdo con el mercado. Es decir, las acciones están a un precio porque el mercado considera que va a pasar algo o que está pasando algo. Entonces tú tienes que saber qué es ese algo y decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo para que una tesis pues tenga sentido. Y bueno, si queréis pasamos ya a que me atrajo el sector del shipping. Antes de eso, me gustaría saber qué te atraía de la inversión en bolsa. ¿Era por dinero? ¿Era algo que ya te atraía de antes, de cuando, bueno, es decir, cuando eras más joven, que tenías, sigues siendo joven, tienes la edad de Adrián, tienes 25 años, empezaste con 16, 17, pero era algo que ya te llamaba la atención de antes? ¿Es algo que viste que se estaban cayendo las bolsas? O ya, no sé, ¿qué te atrajo Es, de este mundillo?
Es algo, ¿Cómo empezaste? sí, es algo que siempre me había interesado. O sea, yo veía que, yo qué sé, me leía el periódico y veía que subía la bolsa, bajaba la bolsa, etcétera, pero nunca me lo había, digamos, planteado. O sea, no es que mi familia haya una tradición así muy inversora. Sí, sí que mi padre tiene alguna cosita, pero nada. Y no es algo que se comentara en casa. Así que sinceramente no sé si tengo una respuesta a esta pregunta. Simplemente que me pareció como una oportunidad, podríamos decir. Y yo siempre había sido una persona bastante ahorradora. O sea, hacía clases, típico que haces clases a chavales un poco más pequeños, tal. Te sacas un dinerito que yo iba ahorrando y esa fue la forma que vi como de empezar a rentabilizar esos pequeños ahorros que tenía. Así que yo creo que esta sería la respuesta, digamos. Y ahora pasamos a la siguiente derivada, que es Exacto. qué te atrajo del sector del shipping, cómo acabaste ahí. Pues esta es una muy buena pregunta y hay una historia aquí detrás, que es al final yo cuando estaba haciendo la carrera, yo creo que debía ser en segundo o tercero, empecé a escribir artículos en Seeking Alpha, que para el que no esté familiarizado, digamos que es una página web donde te pueden publicar tesis de inversión y te pagan un poco por lo que te publiquen, de que puede ir pues de 50 a 100 dólares o así te pueden dar. Que a ver, que por las horas que le vas a meter, o sea, la rentabilidad que le sacas es bastante baja. Pero como motivación por digamos, por el exposure que te da, el feedback de la gente, porque al final ahí hay gente pues que sí que sabe un poco, la gente sigue las empresas, te van a comentar como tienes razón en esto, no estoy de acuerdo en esto, va bien para profundizar y para, digamos, hacerte un poco de challenge a tu tesis, que eso siempre va bien. Entonces, bueno, yo escribí, la primera empresa sobre la que escribí creo que fue TK que supongo que la conoceréis, que había visto que la llevaba Cobas, entonces pues estuve mirándome la empresa, etcétera, acabé publicando y después pues me acabé mirando TK Tankers, que al final pues son de la misma matriz y creo que fue ahí donde Jay me contactó, como que le habían gustado los artículos, que quién era, etcétera, etcétera. Y ahí pues empezamos a colaborar, podríamos decir. Él me dio acceso a Value Investors Edge, básicamente pues para que me familiarizara un poco, etcétera. Y bueno, yo le ayudaba a nada, a hacer o sea, cuando salía alguna noticia o alguna cosa, pues analizarla un poco cómo impactaba a las empresas que cubríamos, etcétera. Pero en un principio era nada. Y sí que en un futuro, pues o sea, sí que empecé a realizar más trabajos, digamos, para BIE y bueno, ahí seguimos aún. Entonces, bueno, así para resumir un poco lo que me trajo el sector del shipping, yo creo que eran las valoraciones del momento. O sea, esto supongo que entraremos más después, pero las valoraciones que había en shipping de 2017-18 al 21 eran simplemente ridículas, lo que explica el buen comportamiento de los últimos años. Y eso es lo que en un principio me atrajo y después algo que realmente me ha hecho quedarme, podríamos decir, es el hecho de que es una industria, yo diría, poco conocida, que no nos, o sea, damos por supuesta su existencia, damos por supuesto que nosotros podamos comprar artículos de donde sea y que nos lleguen a casa yo qué sé, si compras por Temu o Shein sí que te tardan más, pero los de Amazon te llegan en nada y que ahí detrás hay una industria gigante y muy necesaria, y ya no solo para las manufacturas, sino para el petróleo, el gas natural, todo esto. En España no producimos nada de energía y lo tenemos que importar todo, que sí que parte viene por gasoductos o por oleoductos, etcétera, pero el shipping es el que te mueve la demanda marginal. Y bueno, eso, que es una industria muy importante y tengo la sensación que un poco olvidada. Yo estoy flipando de lo parecidas que son nuestras vidas. Literalmente es para escribir, para que Plutarco escribiera vidas paralelas. En las minas y en el shipping.
Pero es exactamente casi todo igual, desde las edades, los motivos y comenzar, o sea, es casi todo exactamente igual. Me parece increíble. ¿No crees, Paco? Tal cual. Y los sectores también muy parecidos. El componente cíclico, el apalancamiento operativo, las posibilidades de ganar mucha pasta pero también perder mucha, tener necesidad de ser experto, conocer muy bien cómo funciona el sector, las personas que hay detrás también, importantísimo, eso ya lo hablaremos en test de inversión, pero seguro que esto se comenta, sí, sí, tal cual, tanto por sectores como por vuestra historia, parecidísimo. A ver, es que al Cosas final paralelas. estos sectores yo creo que son muy interesantes y sobre todo para gente joven. O sea, gente que le va la acción, que quieres volatilidad, que puedes correr este riesgo. Porque yo creo que el Climent dentro de 30 años no va a estar dispuesto a tener la exposición que he tenido a shipping los últimos años. Vamos, o, o no debería. Pero ahora que somos jóvenes, etcétera, pues está bien. Claro. Y continuando con esto, ¿cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Esta es una muy buena pregunta y yo creo que es muy difícil de responder porque podría contestar con el típico value, o sea, yo me considero un inversor value, pero claro, yo creo que al final todo el mundo es value. Seas growth o seas, digamos, el value típico, tú compras algo porque crees que hay valor y porque crees que está barato. Entonces me cuesta identificarme con esa etiqueta, digamos. Entonces, yo, bueno, ahora pensándolo un poco, yo diría que me fijo mucho en el risk reward, o sea, en el riesgo que corro y en el beneficio potencial. Es decir, para mí no es tanto pensar sobre el upside potencial, que obviamente también se tiene en cuenta, etcétera, pero también de pensar ese upside, cómo se compara con lo que estoy poniendo sobre la mesa. Es decir, si pongo 100 en un mal escenario, razonablemente, quitando Black Swans, etcétera, pues puede acabar en 80 dentro de un año, pero si va bien, 160. Pues esto muchas veces será más interesante que una inversión donde tú pones los 100, en un mal escenario te vas a 40 y en un bueno a 220. Pero eso ya depende de la visión de cada uno. Pero eso, o sea, como estilo de inversión diría esto, el risk reward. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues atándolo un poco con lo que he comentado antes de haber invertido en Telefónica hace años, que por suerte me las quité, pero yo diría que me he profesionalizado un poco y que he aprendido a indagar más, a profundizar más en las empresas. Ahora a mí me cuesta un poco, por ejemplo, oír una tesis así rápida de, oye, esta empresa está súper barata, acaban de comprar un asset no sé dónde, etcétera, y actuar rápido me cuesta. Muchas veces prefiero hacer el trabajo, prefiero mirarme la empresa y tener la seguridad entre comillas, que puede ser relativa, ¿eh? Pero la seguridad de tener el trabajo hecho y de, entre comillas, tener una estimación del valor en la que creo. O sea, en esto, un poco difícil de explicar, yo creo que estoy dando vueltas, pero, pero eso, resumiré diciendo que se ha profesionalizado y que me he fijado más en eso que os comentaba del risk reward. También ya lo has comentado brevemente, bueno, que estás dentro, pero si nos puedes explicar qué es Value Investors Edge y cuál es tu rol dentro. Vale, pues a ver, Value Investors Edge se creó ahora, ha hecho los 9 años, hace nada. Lo creó Jay Mintzmeyer, que ahora digamos es mi jefe, y es un research service muy especializado en el sector del shipping. Entonces, bueno, tiene un track record en el sector simplemente espectacular. O sea, yo nunca había visto nada parecido. Y, y bueno, o sea, el research consiste principalmente pues en seguir los distintos sectores que hay en shipping y dentro de esos sectores pues
la mayoría de las empresas cotizadas en mercados occidentales. Sí que hay algunas empresas de shipping que cotizan en Hong Kong, pero esas no las tocamos. Y, y bueno, algunos de los sectores, así para enumerar un poco, algunos de los sectores que cubrimos pues serían el transporte de crudo y de productos refinados, gas natural licuado, materias primas secas, LPG, o sea, Liquefied Petroleum Gas, contenedores. Ahora recientemente hemos empezado a cubrir el sector de offshore, sobre todo el drill ships, y después algunas otras empresas un poco más situaciones especiales. Ahí incluimos, por ejemplo, a Capital Product Partners o a Navios, que supongo que de esta habéis oído hablar bastante. Y esa la tenemos, bueno, en la de situaciones especiales un poco porque está expuesta a tres sectores que al final tienen dinámicas muy diferentes. ¿Y cuál dirías, aparte de Mitch Mayer, que es posiblemente además una de las leyendas más míticas de Seeking Alpha, por los años y por los retornos, cuáles dirías que son tus fondos inversores de referencia? Nos valen tanto de barcos como generalistas. Ostras, es que de barcos, de hecho, ahora que te puedo decir rápido, creo que solo hay uno que creó Henningsdal ahora hace nada. Creo debe hacer de hecho, hace menos de un año que está el fondo operativo. Entonces, tiene un buen retorno y de hecho, antes de crear el fondo, él era un buen analista. Pero claro, el track record del fondo en sí aún es un poco corto. Pero o sea, para alguien que quiera exponerse a shipping y no quiera seguir el sector al día a día y no se sienta cómodo, digamos, por su nivel de conocimiento, por el riesgo, por la volatilidad, etcétera, podría ser una buena opción. Y fondos que me gusten. A ver, yo diría el de Gabriel Castro, bueno, los dos de Gabriel, que, bueno, yo creo que es una persona muy honesta y que sigue un estilo de inversión con el que me puedo identificar bastante. Entonces, también diría el de el de Mérito, o sea, Numantia. Y este de hecho lo diría porque tiene una filosofía de inversión muy distinta a la mía y creo que eso, digamos, me complementa. O sea, yo cuando leo su carta anual, por ejemplo, pues aprendo y me ayuda a criticar mi forma de razonamiento. Y finalmente, pues Cobas, porque fue uno de los primeros fondos al que empecé a seguir. Y aunque con este sí que, o sea, la filosofía de inversión, digamos, sí que es bastante más parecida a la que tengo yo. Pero claro, yo estoy mucho más centrado en los barquitos y ellos sí que tienen alguna exposición, pero es más pequeño, obviamente. Y por último, antes de empezar a hablar de tesis de inversión, nos gustaría saber cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor. Ostras, yo creo que aquí hay distintas lecciones que debería mencionar. Entonces, bueno, empecemos por la que yo considero que es una de las más importantes y que muchas veces no se le da la importancia que debería dársela, que es fijarse en los catalizadores. Es decir, cuando una empresa está barata, normalmente es por algo. Entonces, antes de invertir en ella, o sea, yo antes, bueno, en un inicio yo invertía directamente en ella y me podía estar, yo qué sé, 3 años, 4 años esperando hasta que un día el mercado empezaba a reconocer ese valor. Entonces, lo que me he ido fijando y es algo que últimamente sí que intento darle más importante es fijarme en los catalizadores e intentar ver por qué debería cambiar esa situación, o sea, por qué la empresa debería revalorizarse a corto o medio plazo. ¿Qué son los eventos, ya sea la declaración de un dividendo importante, recompras de acciones, la venta de una filial, sea lo que sea? Pero ¿cuál puede ser la noticia que haga que el mercado se fije en esta acción? Entonces, bueno, así la primera, fijarme en los catalizadores. El segundo,
yo diría analizar el downside, o sea, ser muy consciente de qué puede ir mal. Y aquí no hablo de intentar predecir un COVID, eso, bueno, yo diría que es casi imposible. Pero, por ejemplo, en shipping, pues mirarte el order book, ver hasta qué punto la demanda está ligada al ciclo económico, es decir, si hay una recesión o si hay un ralentizamiento del crecimiento, hasta qué punto afectará a la empresa. Y aquí, por ejemplo, bueno, esto explica una de mis, una de mis mejores inversiones que he hecho, vamos, en mi vida fue la de Okeanis Ecotankers. No sé si habéis oído hablar de ella. Tiene, como para no oírlo, es de las que tiene mejor fama en el sector. Sí, pues esta empresa, yo creo que entré a principios del 2021, cuando el mercado de crudo estaba muy flojo, porque uno, tenía una flota moderna, lo que les permitía generar unos rates que más o menos les permitían ir tirando, aunque el mercado siguiera bajo durante un tiempo más o menos prolongado. Y en segundo lugar, porque tenían, digamos, contratos a medio plazo que también hacían que digamos, el free cash flow o sea, su break-even de free cash flow para los días que tenían abiertos, es decir, o sea, los días que tenían spot, pues fuera más bajos que los de la competencia. Entonces, eso es lo que me trajo esta acción y nada, pues la tuve durante unos años, aunque tengo que decir que vendí demasiado temprano. O sea, que no es imposible hacerlo todo bien, pero que fijarse en el downside tiene es algo relevante y que en este caso pues salió bien, pero que otras veces también acostumbra a ir apareado a un menor potencial de revalorización. Entonces esto es algo que tener en cuenta. Y finalmente, tener en cuenta, bueno, esto ya yo creo que lo repito por tercera vez, ¿eh? Pero lo de que cuando inviertes en algo, pensar qué es lo que yo sé que el mercado no sabe o en qué se está equivocando el mercado. Porque, bueno, es que yo creo que me estoy volviendo repetitivo, pero cuando una acción está a un precio, el mercado está votando, está diciendo que hay unas razones que hacen que esta acción tenga que estar ahí. ¿Qué es lo que yo o usted o el que sea no está de acuerdo que dice que debería valer más o menos? Y esto yo creo que permite ahorrarse muchos errores, porque ahí es donde analizas lo que el mercado piensa, lo que el mercado ve, y a veces te das cuenta pues que es muy posible que tenga razón. Y con esto cambiamos de tercio y empezamos a hablar un poquito ya más dentro del sector y de empresas. Muchas de estas preguntas me las han, porque yo pregunté a un par de inversores, muchos de ellos seguro que conoces, como Jorge o Ayuso. Sí, sí. Y la primera de ellas es cómo ves el panorama de tankers y de transporte de crudo a largo plazo. Pues se suma incertidumbre regulatoria a la incertidumbre de la demanda a medio plazo. Ya que si al final la demanda de petróleo hipotéticamente cayese, pues eso se va a traducir en una menor necesidad de transporte. Esta es una muy buena pregunta y yo creo que en un inicio la respuesta es muy clara porque la incertidumbre regulatoria es buena para el sector, es decir, es buena para los rates, buenas para los activos que ya están en el agua, pero después esto lleva apareado el problema de la incertidumbre de la demanda, que yo soy de los que piensa que el peak oil aún le falta un poco, pero que va a llegar y que a medio largo plazo sí que el consumo de petróleo debería ir bajando paulatinamente. Entonces, la relación entre estas dos es lo que dictará cómo lo hará el sector. ¿Qué pasa con las regulaciones? Esto lo podemos explicar un poco si queréis. Que al final la capacidad de mover, estamos hablando de petróleo, pues usemos el petróleo, de mover petróleo se dicta por la cantidad de barcos que hay en el agua, su capacidad y la velocidad a la que se mueven. Entonces, lo que están haciendo las regulaciones que ahora están entrando en vigor
es incentivar que los barcos vayan más lentos, lo que reduce la capacidad total de transporte de petróleo de la flota. Es decir, antes podíamos mover, para que me entendáis, 10 millones de barriles con 100 barcos, me estoy inventando los números, ¿eh? Y ahora necesitamos 105 barcos o 110. ¿Qué pasa? Que esos barcos nos están pidiendo por la incertidumbre que hay por el lado de la demanda. Porque si el coche eléctrico, porque si la descarbonización, etcétera, se siguen materializando, el consumo de petróleo bajará y no quieres tener barcos que al final se usan para transportar la demanda marginal si esa demanda está cayendo. Entonces, bueno, ahora los rates de tankers están bastante bien, sobre todo los del lado de products. En los crude tenemos a los VLCCs, que son los más grandes, que están bastante flojos, mientras que los medianos lo están haciendo muy bien, ya llevan un par de años. Pero eso es un poco por, digamos, por los efectos que la invasión de Rusia y las sanciones que se le ha puesto desde Occidente están afectando al mercado. Si queréis, esto lo podemos comentar más en detalle o si alguien tiene dudas, pues que me mande un mensaje o algo y ya lo comentamos. Pero, claro, cuando los rates están altos, eso incentiva a los, digamos, a los propietarios de barcos a añadir más capacidad. Por ahora esto ya se ha visto en el lado de products, mientras que en crudo sí que se han empezado a pedir barcos, obviamente, pero aún no es preocupante. Entonces, siento no poder dar una respuesta así muy clara. El problema, o sea, no, todo esto, o sea, la imagen a medio plazo va a depender mucho tanto de o sea, si los operadores siguen pidiendo barcos durante los próximos 2 años porque el mercado va muy bien y de cómo la demanda de petróleo se mueva o evolucione en los próximos años. Y no ya tanto el próximo dentro de 2, porque debería ser muy fuerte, pero más dentro de 5, dentro de 7 años. Muy bien. Yo creo que la gente ha quedado contenta. Y siguiendo con esto, esta es tu opinión un poco de los tanques. Y para no ir directamente, porque podríamos ir preguntando segmento por segmento, yo creo que sería más rápido que nos siga simplemente cuáles, o sea, si quieres hacer un pequeño briefing de cada uno, de cómo es el LNG, el dry bulk, y cuál crees que es, cuál es tu segmento favorito actualmente. Pueden ser containers, los LPG, lo que tú digas. Aquí tengo que hacer una pequeña pregunta que es, ¿mi segmento favorito para invertir ahora en los precios actuales o el segmento que creo que tendrá buenos rates los próximos años? Ahora, Para invertir ahora. ahora. Pues es una buena pregunta, porque de hecho yo ahora en shipping estoy más, para que se me entienda en general, de salida que de entrada. Porque, bueno, no sé si lo habéis seguido, todo el tema del Mar Rojo, el tema del Canal de Panamá, que ahora ya se está solucionando, pero son factores que han ayudado a que el mercado esté fuerte. Y ahora hablo en general, eso depende de cada subsector, que después si queréis los tocamos un poco por encima, 4 pinceladas. Pero ha hecho que el mercado esté fuerte y eso ha llevado a muchas empresas a tener valoraciones que ya son bastante exigentes. Por ejemplo, has comentado el de LPG, ahí tienes a los 3 operadores de VLGCs, que son los barcos más grandes, y después tienes a un par un poco más que operan en nichos, que son Navigator y Stealthgas. Pues los 3 operadores de VLGCs bueno, están en valoraciones bastante exigentes y que yo ahora, bueno, ahora mismo no llevo ninguno de los 3 y no sé hasta qué punto estaría cómodo teniendo en cuenta lo que el mercado espera que hagan. Si queréis, bueno, cuento un poco 4 pinceladas de cada sector. En dry bulk, el order book, digamos, los barcos que hay en pedido, es relativamente bajo. El problema es que la demanda no acaba de tirar,
porque China, como todos lo sabemos, está un poco ahí en el limbo. Sobre todo el mercado inmobiliario de ahí, que es de donde salía gran parte de la demanda para acerera y de varias materias primas. En segundo lugar, los contenedores se han beneficiado muchísimo de todo lo que ha estado pasando en el Mar Rojo. Eso digamos, ha incrementado significativamente la demanda de barcos y si queréis después comentamos un poco sobre CIM, que supongo que también la gente os hace preguntas sobre esa. Lo que el order book sí que ahí es bastante más elevado y las perspectivas de crecimiento no son demasiado halagüeñas teniendo en cuenta ese order book que acabo de mencionar. Después podemos comentar LNG, que aquí sí que tienes un order book simplemente espeluznante, o sea, inmenso. Solo con matización, LNG es gas natural Licuado, sí, licuado. exacto. Porque a veces hablamos en inglés o haciendo acrónimos para la gente que no controle mucho el sector, solo meter esa matización. Exacto. Pues LNG sí que eso, tenemos el order book en niveles muy, 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 muy elevados. La demanda para barcos va a subir significativamente también, pero lo suficiente para, digamos, poder dar entrada a todos esos barcos, pues yo no lo tengo del todo claro. Además de que parece que, bueno, la tesis de inversión en LNG era que los steamers, que son la tecnología antigua, pues serían achatarrados los próximos años y ahora empieza a parecer que los rusos están montando una dark fleet, es como lo llamamos en inglés, pues una flota oscura, que es una flota que opera un poco a los límites de la legalidad para seguir moviendo sus materias. En ese caso, o sea, hasta ahora lo hemos tenido en el lado de crudo sobre todo y un poco de productos y que empiezan a hacerlo en el LNG porque las sanciones occidentales también están empezando a afectar ese sector. Entonces, si los rusos empiezan a comprar los steamers y por ende esos no son achatarrados, pues eso destruye un poco la que era la parte de la tesis bullish a medio plazo del LNG. ¿Qué más? Bueno, ¿queréis que comente algún sector más? ¿Alguno en especial? Adrián, ¿qué dices? Yo quiero que hables un poco más de los bulkers, porque me interesa para las minas. Porque al final el precio de los fletes de tankers al crudo no le afectan demasiado. Sobre el valor total del propio petróleo no es muy grande. Pero en caso de otras commodities como es el hierro o el manganeso, sí. Pues el peso es bastante grande. Entonces si puedes comentar un poco más ese segmento. Perfecto, pues vamos ahí. A ver, aquí hay varias cosas a comentar que desde finales del 2020 hasta medianos del 22, el mercado lo hizo bastante bien porque hubo bastante ineficiencia en los puertos, pero sobre todo los rates que fueron estelares fueron sobre todo para los barcos medianos, es decir, Ultramaxes, Supramaxes y Kamsarmaxes. Mientras que los Cape Sizes, que son los más grandes y que se usan sobre todo para transportar mineral de hierro y carbón, lo hicieron bien, pero no fue nada espectacular. Entonces, finales de 2022 y 2023 fueron muy flojos para el sector y sí que finales del 23, muy a finales y principios del 24, pues los Cape Sizes sí que están empezando a brillar un poco. Aquí hay varias cosas a comentar, que es este primer semestre, las lluvias en Brasil han sido bastante menores que la media histórica, lo que ha permitido que de esa región se exportara más mineral de hierro, cosa que es muy positiva para los Cape Sizes, que os he comentado que son los que se usan para transportar esa commodity. Y eso ha hecho que muchos inversores que sí que siguen un poco el sector se vuelvan mucho más constructivos sobre el dry bulk porque han visto como los rates para los capes durante el Q1
y también Q2, pues han sido mucho más altos que la media histórica. ¿Qué pasa? Que eso al final es muy posible que pese un poco sobre la demanda durante la segunda mitad del año, especialmente con los inventarios que ahora misma China tiene, tanto de mineral de hierro como de otras commodities. Entonces, claro, ahora el sector está en un momento interesante porque los rates están relativamente bien. La pregunta es hasta qué punto eso tiene, para decirlo de alguna forma, staying power. O sea, hasta qué punto pues se van a mantener durante los próximos meses o años. Porque es lo que os comentaba antes, China no acaba de tirar del todo. Sí que tienen inventarios de varios commodities a niveles bastante elevados. Están transicionando, bueno, o intentando transicionar la economía de, digamos, de gasto en infraestructura más hacia manufactura. Y si queréis, después también podemos comentar, por ejemplo, las exportaciones de coches, los aranceles que ahora Europa acaba de poner sobre las importaciones de EVs chinos, etcétera. Pero yo veo un poco de incertidumbre, y sobre todo por el lado de la demanda. El lado de la oferta, es decir, el lado de oferta de los barcos sí que lo tenemos bastante apamado y no es nada del otro mundo. La gran pregunta es eso, ¿qué va a hacer China? Pues la gran pregunta. Pues Climent, acabas de mencionar, ya pasando a empresas, a CIM, que fue un caso de empresa que subió muchísimo, se desplomó, ahora parece que ha remontado un poco desde mínimos, pero llevaba una caída en el entorno del 90%. Si nos puedes contar un poco qué ha pasado, un poco su pasado, su presente y cómo ves su futuro de esta compañía. Primero, antes de empezar, ¿a qué se dedica y a qué se debió todos estos movimientos en el pasado? Perfecto, pues Aquí vamos ahí. queremos tomate, ¿eh? Porque se fue de 10 a 90 y se volvió a 7 y ahora ha vuelto a doblar. O sea, yo no- y todo esto rollo en márgenes de un año. Necesitamos info, queremos tomate. Sí, sí, no, Y no. aquí creo que hay bastante peso del equipo gestor, que hay bastante polémica, si no me equivoco. Vamos ahí, os comento un poco. Los inicios, creo que CIM hizo la IPO a principios del 21, si no recuerdo mal. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí había un seguido de accionistas que querían quitársela encima, porque las acciones las habían recibido de una bancarrota anterior y ahora que el mercado pues empezaba a repuntar, etcétera, y veían que podían sacar algo, pues decidieron hacer la IPO como fuera. ¿Qué pasa? Que shipping es muy volátil y 2021 y 2022 fue simplemente espectacular para las empresas relacionadas con el mercado de contenedores por las inmensas ineficiencias que hubo, por el incremento de la demanda porque la gente estaba en casa y pedía cosas para hacer en casa. O sea, imaginaos que sois una familia americana, tenéis los críos en casa todo el día, pues te compras una cama elástica, te compras bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso dónde se fabrica? En China, y hay que transportarlo. Entonces, la demanda subió y la eficiencia de la flota se redujo porque cuando un barco entraba en un puerto, pues los marineros tenían que hacerse test de COVID. Entonces, toda la cadena de suministros, pues no se interrumpió, pero se ralentizó o se volvió significativamente más ineficiente. Lo que, claro, si tú juntas subida de demanda y bajada de la oferta, pues el precio a pagar por ese servicio se dispara. Entonces, bueno, volviendo a CIM, ¿qué hace CIM? CIM es lo que llamamos un liner, es decir, es una empresa que opera barcos de contenedores, los llena de mercancías de sus clientes y los transporta al puerto donde el cliente quiere que lo dejen. ¿Y cuál es la característica así un poco que diferencia CIM de otras liners como Maersk o Hapag-Lloyd? Pues que CIM no, digamos, no es propietaria
de los barcos que opera, o de la inmensa mayoría. Sí que tienen algunos en propiedad, de hecho hace unos meses anunciaron que habían comprado algunos, pero nada, o sea, una parte ínfima de la capacidad total de la compañía, mientras que Maersk y Hapag sí que son propietarios de una parte más significativa de la flota de la flota total que controlan. ¿Qué pasa con, o sea, con que tú no seas propietario de, de esos barcos, digamos? Pues que tu operating leverage, que ahora no me viene la palabra en castellano, el término en castellano, pues es El bastante más elevado. apalancamiento Exacto, operativo, exacto. digamos. Pues el apalancamiento operativo, si tú alquilas, es mucho más alto que si tú compras. Sobre todo desde un punto de vista de la cantidad de equity que tienes puesta en los barcos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los rates empezaron a subir, pues Zim se volvió una máquina de generar dinero. ¿Cuál es el problema? Que para mantener su flota, bueno, lo que os he comentado, que ellos no son propietarios, sino que tienen que, en términos así generales, alquilar barcos de otras empresas para tener ellos mismos su propia, para tener capacidad. Una Entonces, pregunta dime, aquí. Ellos, yo entiendo, para que haya apalancamiento operativo, es que ellos alquilan a largo plazo para ellos mismos, pero luego se lo alquilan a terceros o hacen servicio a terceros a menor plazo, ¿no? exacto, exacto. Ellos, Para que haya apalancamiento operativo, porque si no, no lo habría. Si exacto, tú tienes juntas los plazos, pues no habría ningún problema. El problema es cuando tienes que alquilar a 10 años y vas alquilando a tus clientes por viajes, por exacto. ejemplo. Bueno, y de hecho los contratos son, o sea, normalmente antes del boom debían ser de 6 meses, un año, pero depende mucho del tamaño del barco. O sea, puede ser desde semanas hasta un par de años. Y durante el boom se firmaron contratos a 5 o 7 años fácilmente. Entonces, ¿qué pasa con Zim? Que tuvo que ir renovando su capacidad y como el sector estaba en un boom, pues los términos, es decir, lo que la gente que les iba a alquilar el barco pedía, pues era bastante más alto que digamos que los rates que pagaban antes. Eso, mientras o sea, lo que Zim facturaba a sus clientes para mover los contenedores estaba alto, no era ningún problema, pero ¿qué pasó? Que finales del 22 y durante el 23, pues lo que Zim cobra o sea, los rates que Zim cobra a sus clientes cayeron significativamente y significativamente es muy significativamente y Zim ahí empezó a quemar dinero. Además, tenía un programa también para, digamos, renovar la flota con barcos más modernos, todos alquilados, ¿eh? Pero claro, eso eran contratos muy a largo plazo, estamos hablando de contratos de 10, 14 años, y que eso, o sea, el pasivo de ese alquiler se pone en el balance, lo que hacía que si calculabas la deuda neta incluyendo estos pasivos, pues te salía una barbaridad de dinero. O sea, te salía una empresa súper endeudada, sobre todo sobre EBITDA. Y Una dime, pregunta con relación a la deuda. ¿Esta deuda de cada barco tiene recursos sobre la matriz o son independientes? Es decir, ¿te puede quebrar un barco, perdón, sin afectar a la matriz? Porque es algo bastante común en el sector, por el riesgo inherente que tiene, que no tener este recurso a la matriz, pero en este caso por el modelo de negocio parece que sí. No sé cómo sería. es que en el caso de Zim, el problema es que ellos no son los propietarios del barco. Es decir, ellos tienen ese contrato de alquiler y ese contrato de alquiler es con la matriz, digamos. Claro. Entonces, sí, o sea, ahí sí que el, un potencial impago pues hubiese afectado bastante a la empresa, pero ahí sí que no pueden ser selectivos con impago este o no impago ese.
Claro. O sea, digamos, esto sí que lo vemos en otras empresas, que cuando tú eres el propietario del barco, sí que tú puedes poner deuda en ese activo. Y eso, digamos, te da más opcionalidad. Pues si uno lo tienes o sea, con una deuda, digamos, del 70% sobre el valor del activo y otro con el 30%, pues puedes intentar subirla del 30%, etcétera. O sea, eso te da más opcionalidad. Pero en el caso de CIM, eso no era una palanca que tuvieran. Y bueno, siguiendo un poco con lo que os estaba comentando, pues 2021 y 2022 fueron años espectaculares. CIM generaba una cantidad ingente de caja, distribuía un dividendo del 50% del beneficio neto. Y claro, o sea, cuando una empresa que cotizaba, yo qué sé, llegó a cotizar creo que a 80 y distribuía dividendos, pues ahora hablo de memoria, pero de fácilmente 4 el trimestre. Lo que eso a la que o sea, a lo que el mercado se giró, pues la generación de caja bajó, vamos, se desplomó. La gente empezó a fijarse en la deuda y, digamos, y en las perspectivas del sector que no eran para nada halagüeñas y eso explica pues la caída. A 7 la caída era un poco demasiado. O sea, el mercado se pasó de frenada. Pero sí que, o sea, sí que es verdad que las perspectivas han cambiado totalmente. Y bueno, ¿qué ha pasado ahora últimamente que explique esto? El salto de 7 a 20, 21 que ha estado últimamente. Pues todo lo que ha estado pasando en el Mar Rojo, que ha hecho que los rates, digamos que CIM factura a sus clientes, pues vuelvan a subir significativamente, que vuelvan a generar cash flow y que las perspectivas, digamos, ahora a corto plazo, pues sean mucho mejores que hace nada, que hace 8 meses. Entonces, bueno, ha sido un poco montaña rusa y por factores un poco one-off, sobre todo el del Mar Rojo. Pero bueno, veremos cómo desarrolla. Y tras este resumen, vamos con otras también, que yo las he elegido porque simplemente creo que son de las más conocidas en la comunidad y que tienen bastante tela por sus CEOs, que son Navíos y Scorpio Tankers. Buenas, buenas. A ver, empecemos por Scorpio si queréis. Scorpio Venga. tiene una flota de product tankers bastante moderna, o sea, una muy buena flota. El problema es un poco el management. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tocar. Una, la que afecta más últimamente, es la cantidad de RSUs que se dan a sí mismos. RSUs, Restricted Stock Units, para el que no esté familiarizado, digamos, compensación en acciones, que se están dando a sí mismos una cantidad ingente. Estamos hablando que creo que el último paquete eran unos 100 millones y la empresa ahora mismo debe capitalizar, ¿qué? Unos 4 billions. Es decir, que cada año darse esa cantidad, pues huele un poco mal. O sea, no es el mejor look que puedes dar. Y además, aquí han tenido un poco un problema con con la deuda, porque antes del 2021, o sea, justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha cambiado el mercado por completo, pues tuvieron que vender un poco en lo que podríamos llamar una fire sale su flota de LR1s a Hafnia, que es otro operador también cotizado, a un precio que, vamos, o sea, ahora mismo Hafnia y sus directivos deben estar celebrando el precio que pagaron por esos barquitos. Es decir, que Scorpio venía de tener problemas con la deuda y ahora han pasado vamos, al lado opuesto. Se han pasado de tener una deuda muy significativa a no querer tener casi nada de deuda, que desde un punto de vista
de WACC o de optimización de la estructura del capital no tiene ningún tipo de sentido, porque el coste del capital, o sea, del equity en shipping es bastante elevado y para una empresa con barcos modernos, con un outlook favorable, etcétera, querer tener una deuda de, yo qué sé, del 10-15% sobre el valor del activo, pues no tiene ningún tipo de sentido. Y es algo que se ha criticado mucho. Bagby, digamos, que lleva la voz cantante en esta empresa, pues lo justificaba diciendo que eso les permitía bajar los cash break-evens, etcétera, que si bien eso es verdad, en mi opinión no justifica este cambio de, digamos, de parecer. Y bueno, ahora hace nada anunciaron que habían vuelto a recomprar acciones y tiene pinta que esa es la forma que van a usar para seguir distribuyendo capital al accionista. ¿Qué pasa con recomprar acciones ahora con Scorpio? Que sí que cotiza a un pequeño descuento sobre NAV y que sí que si recompras acciones sobre NAV, perdón, a un descuento sobre NAV, eso tiene un efecto positivo sobre el NAV por share a corto plazo. Si bien eso es cierto, también es verdad que ese NAV está basado sobre unos valores de los activos muy por encima de, digamos, de lo que sería un ciclo medio y que, en mi humilde opinión, ahora mismo tendría mucho más sentido distribuir dividendos. Porque si tú distribuyes $3 en dividendos, esos $3 tú los recibes a la cuenta. Pero si tú recompras acciones sobre, o sea, a un pequeño descuento sobre NAV, que podemos estar hablando de un 10% de descuento, pero que los assets están en el porcentil 100 de valoraciones históricas, o 100 o 90, pues corres un riesgo de que en 4 o 5 años miremos en retrospectiva y digamos, oye, esas recompras no fueron lo más accretive que pudiésemos haber hecho. ¿Alguna duda más de Scorpio o paso a Navios? Solamente añadir que, como curiosidad, completamente random, Hafnia, por si no lo sabíais, es el nombre en latín de Copenhague. Como curiosidad, totalmente random. Y otra cosa que quería decir de Scorpio es que es la primera vez jamás que he visto que un CEO en vez de comprar acciones compra calls. Bueno, de hecho lleva años haciéndolo y es algo que a mí personalmente no me acaba de gustar porque no ves la alineación total con el accionista. Es decir, a él si compra calls tiene un interés hacerla subir antes de que expiren. Pero bueno, es legal, no incumple ninguna ley, entonces pues poco más tenemos que decir aquí. Y bueno, pasando a Navios, este ha sido un periplo muy interesante. Para el que no lo conozca, Navios Partners bueno, era un MLP que tenía contratos fundamentalmente a largo plazo para los contenedores que tenían, que eran pocos, y que también tenían varios assets en dry bulk. Eso es antes de la expansión que han tenido en los últimos años. ¿Qué pasa? Que era la única entidad controlada por la CEO, bueno, se llama Angeliki Frangou para el que quiera indagar un poco más. Era la única entidad que tenía un poco de fortaleza financiera, porque Angeliki pues tenía cotizadas en mercados, tenía Navios Partners, tenía Navios Holdings, tenía Navios Maritime Acquisition, que era una empresa que tenía tankers, y después tenía Navios Container Ships, que bueno, como el nombre indica, pues tenían barcos de carga de contenedores. Entonces, ¿qué ha hecho Angeliki? Pues ha ido juntando todas las varias, o sea, el resto de empresas bajo el paraguas de Navios Partners. Primero compró Navios Container Ships durante el boom de contenedores. Después compró Navios Acquisition, que era la de tankers y que estaba en una posición muy floja porque tenían muchísima deuda.
y después compró muchos de los barcos que tenía Navios Holdings y después le lanzó una OPA de exclusión. Entonces, ¿cuál ha sido el problema con Navios? Pues que durante todas estas adquisiciones, algunas de las cuales se han pagado con acciones, la empresa cotizaba un descuento sobre NAV descomunal. Es decir, estamos hablando de descuentos sobre NAV fácilmente el 60, 70, 80%, lo que es una barbaridad y que además mmm, debería llevar al equipo gestor a recomprar acciones, vamos, a mansalva. O sea, esa debería ser la única decisión que, que tiene sentido en el lado del capital allocation. Pero, ¿qué pasó? Pues que no fue así. No fue así. Recortaron el dividendo durante el 2020 para preservar capital y para poder acometer pues, todas las adquisiciones que os he comentado. Y después se han dedicado a renovar la flota. ¿Y qué ha pasado ahora hace nada, unos meses? Pues que la CEO empezó a comprar acciones digamos, en el mercado abierto. Eso hace pensar que tarde o temprano, pues sí que cambiarán la capital allocation hacia más recompras o dividendos, pero yo creo y espero que sea recompras a corto plazo. Y bueno, la gran pregunta aquí siguen siendo los timings y un poco la alineación. ¿Por qué? Porque hasta que Angeliki no haya comprado más acciones, yo dudo que se pongan a recomprar de manera mínimamente seria. Es decir, ahora su principal incentivo es seguir construyendo su posición y una vez ya haya comprado las acciones que ya considere pues necesarias, pues ya empezar a recomprar con el propio capital de la empresa. Y bueno, para comentar, pues ¿está barata? Sí, muy barata. Si Drybulk lo hace bien, esto es una máquina de hacer dinero. Pero claro, aquí tienes el problema de cuándo van a haber las recompras y de si Angeliki va a seguir comprando acciones en el mercado o no. Es la gran pregunta. Y bueno, para disclosure, yo tengo algunas acciones de Navios, pero no llevo nada de Scorpio. Y de CIM tampoco llevo nada, que antes no lo he comentado. A ver, es que el descuento por el que cotiza, o sea, tan exagerado del 70% es justamente por la fama de la señora. Exacto. Pero es una fama que también se la critica como si hubiese sido, digamos, una mal CEO en el lado operativo. Y eso, en mi opinión, no es cierto. Es decir, en el lado operativo, ella sí que lo ha hecho bien. El problema es más en el lado del capital allocation, que ha hecho lo que ha querido. Y que los intereses de los accionistas se los ha pasado, vamos, por donde ha querido. Pero sí que en eso hay que decirlo, que en el lado operativo y en el lado de comprar, vender barcos para renovar un poco la flota, sí que se ha hecho a precios de mercado y no ha habido ningún movimiento que digas, uff, esto es cuestionable. Adrián, ¿quieres comentar algo más de estas o pasamos a las siguientes? No, no. Pues las siguientes son apuestas más centradas en la infraestructura. Una de ellas, muchos la conoceréis por Gabriel Castro, que la comentó aquí, o por Cobas, que es Golar, y otra es New Fortress Energy. Si nos puedes comentar a qué se dedican, si pueden ser quizás empresas de un perfil más moderado, a qué se dedican en primer lugar y por qué pueden ser interesantes. Vale, pues empecemos con Golar y después pasamos a New Fortress, que esta ya es un poco más complicada. Pero bueno, empecemos por Golar. Golar, los últimos años bueno, la estructura societaria se ha simplificado mucho y ahora, digamos, lo que queda son los FLNGs, que para el que no esté familiarizado, pues Golar tiene una solución tecnológica, digamos, que permite producir gas natural licuado, que es un proceso industrial bastante complicado, desde un barco. Es decir, bueno, desde un barco, eso es quitarle mérito. Pensad que es un barco que vale 2 billones fácilmente. Pero
Bueno, tiene dos barcos de esos construidos. Uno se llama Gili, que está en contrato con Perenco hasta 2026, hasta julio de 2026, si no recuerdo mal. Y después tiene el Gimi, que ahora dentro de nada empezará un contrato con BP y Cosmos de 20 años. Y ¿qué más? Bueno, también tiene una pequeña filial que se llama Macau Energies, pero de ahí aún no han dado mucha información, es difícil asignarle una valoración concreta a esa filial. ¿Y cuál es la gracia de Golar? Pues que la tecnología que tienen, teniendo en cuenta dónde están los precios de gas natural licuado, tanto en Europa como en Asia, pues es muy atractiva. Es decir, producir gas natural licuado de medianos del 21 hasta, bueno, según indican los futuros, hasta el 26 fácilmente, pues es muy rentable. ¿Cuál ha sido el problema? Que les ha costado muchísimo añadir contratos. Entonces, se rumorea que es principalmente porque Golar exigía mucho a potenciales contrapartes. Pero claro, el resultado es que al final, en el mejor mercado al que podían aspirar durante, vamos, es que hace unos años era impensable la bonanza que ha habido en el mercado de gas natural licuado, pues les ha costado añadir contratos y es que de hecho aún no han anunciado nada. ¿Qué pasa? Que ahora últimamente sí que parece que las cosas se están empezando a mover y que un contrato pues tiene pinta que va a firmarse, yo diría antes de final de año, casi seguro. Pero bueno, con Golar he estado casi seguro de otras cosas antes y he fallado, o sea que veremos. Y además, ayer se anunció que Perenco, que es el charterer de Geely, pues se ha hecho con una posición del 10% sobre Golar. Entonces es un movimiento un poco sorprendente. Yo no quiero leer demasiado entre líneas, pero teniendo en cuenta que Golar ha dicho que Geely seguramente no se quedará con Perenco una vez acabe su contrato ahora en julio del 26, pues veremos un poco cómo van las negociaciones. Entonces, bueno, Interesante esto, perdón, porque puede ser o para presionar en beneficio propio o porque crean que está muy barata y exacto, que esto puede ser un catalizador para la empresa. exacto. Yo inicialmente me decanto más por la segunda, porque dudo que ahora Golar decida, digamos, perjudicar al resto de sus accionistas porque Perenco se ha hecho con un 10%. ¿Qué estructura accionarial tienen? ¿Hay dueños claros o con un 10% se posicionan con bastante poder? Con un 10% tienes poder, porque, digamos, los insiders que inicialmente la creó Toro Lab, que había sido un partner de Fredriksen, que es un magnate de shipping, pero él ha ido reduciendo su posición, o sea, y no es algo reciente, ¿eh? Viene de varios años atrás. Entonces sí que con un 10% tienes poder, pero no el suficiente como para hacer ninguna jugada de este tipo. Al menos yo no lo espero. No lo espero para nada. Y bueno, volviendo ahora al precio de la acción, pues sí que ha subido bastante los últimos meses. Cuando la empresa estaba a 20, 24, la valoración estaba muy, bueno, en mi opinión, más que justificada por los activos que tenían, es decir, por Geely, por Gimi y por la posición de caja, etcétera, que tenían. Pero ahora 20, que debe estar ahora, no sé si recuerdo mal, 28 debe estar ya casi, sí, 28, pues sí que el mercado ya empieza a asignar valor a nuevos contratos. Entonces, bueno, veremos. Y Disclosure sí que llevo acciones de Golar, que prefiero irlo diciendo en todas las que llevo, las que no llevo. Y si queréis pasamos a New Fortress, si no tenéis ninguna duda de Golar. Por mi parte sí. Adrián, Sí, sí, vamos allá. Vamos allá. Perfecto. Pues
New Fortress se vende un poco como infraestructura pura, etcétera, pero es una empresa bastante más complicada, tanto porque opera en varios sectores como porque opera en jurisdicciones un poco más complicadas. Entonces, bueno, el CEO de la empresa es Wes Edens, que también es el propietario de un club de la NBA. No sé si eso lo conocíais. Pues yo, la verdad es que no. Pues sí, este hombre es el propietario de los Milwaukee Bucks. Entonces, bueno, Estas cosas las controla más Adrián. Temas de deportes estadounidenses. Sí, uf, pero estoy un poco desconectado justo la NBA, así que... pues sí, sí, bueno, digamos, es el propietario de los Milwaukee y es un tío que realmente tiene una visión muy clara con New Fortress. ¿Cuál es el problema? Que durante los últimos años ha prometido mucho, o sea, tanto en timings como en, digamos, performance operativa y consistentemente ido por debajo de lo que habían prometido. Entonces, eso ya es un problema cuando está hablando de una empresa con billones de deuda, bastantes. Entonces, bueno, como ellos reportan resultados, tienen digamos, dos segmentos principales, que son el de terminales, donde, bueno, operan terminales de importación de gas natural licuado en Brasil, que el negocio de Brasil yo creo que sí que tiene mucho valor. O sea, están pensando hacer una IPO potencialmente después de verano y de hacer entrar un accionista más a corto plazo y el de barcos. Aunque, bueno, es que de esta empresa podría estar hablando durante 2 horas, porque, digamos, el accounting que hacen es un poco complicado, son muy opacos con los resultados y el guidance que te dan tanto de CAPEX como de la contribución de activos que tienen en construcción, etcétera, pues es bastante mediocre. Pero bueno, comento un poco por qué ha caído bastante últimamente y si tenéis alguna pregunta de algunos de los sectores en los que operan, etcétera, pues me decís. Lo que ha pasado con esta empresa es que tiene una cantidad importante de deuda con vencimiento a medianos del 25 y del 26 y además tienen digamos, otras facilities de deuda que si las maturities del 25 y del 26 no se refinancian, también tienen que ser repagadas antes. O sea, que se vuelve una cascada la posición de pasivos. Y bueno, New Fortress ha estado invirtiendo en sus propios FLNGs, que es lo que he comentado que tenía Golar. La tecnología es un poco distinta, pero la idea al final es la misma. ¿Y qué ha pasado? Pues que están teniendo muchísimos retrasos para, para hacer o sea, para que empiece a funcionar el primer FLNG. El viernes, o sea, con el mercado abierto anunciaron que iba a entrar en producción dentro de nada, el primero de estos FLNGs, pero ayer le volvieron a meter un -5, si no recuerdo mal. Bueno, un -4 fue al final. Pero que el mercado ya no se cree ni una palabra de lo que digan los directivos de esta empresa. Y esto es preocupante teniendo en cuenta que tienen varios proyectos en construcción y, vamos, teniendo en cuenta la cantidad de deuda que tienen que refinanciar. La gran pregunta de New Fortress ya no es solo si podrán refinanciar la deuda, sino cómo de bien funcionará los FLNGs y, yo diría aún más importante, a qué valoración van a conseguir sacar el negocio de Brasil a cotizar. Yo ahora mismo llevo acciones,
pero sí que es una empresa que aunque sea de infraestructura, etcétera, pues conlleva un riesgo importante. Y bueno, aquí Carlos Mora, por ejemplo, también la sigue mucho y lo hemos estado comentando y sí que la situación pues está un poco en el limbo, podríamos decir. Es decir, que hay un sello de catalizadores que sí que si la empresa pues ejecuta bien, debería ir razonablemente bien, pero si no, sí que hay riesgo bastante importante de, bueno, hasta de potencial dilución si no consiguen refinanciar la deuda. Muy bien. Adrián, ¿quieres comentar algo más de estas o pasamos a la siguiente pregunta? Ya antes de las preguntas cortas. Sí, pasamos ya a la siguiente, que es si quieres comentar algún error que no tiene, puede ser una empresa concreta, pero puede ser también un error más conceptual. A ver, errores, yo creo que diría sobre todo de sizing, es decir, de yo tener muy clara una tesis de una empresa y por miedo no atreverme pues a llevar un porcentaje muy significativo de la misma. Este sería un error que he cometido más de una vez y que estoy intentando trabajar, pero que cuesta, que cuesta, que cuesta. ¿Y qué más? Pues yo diría de en algunas ocasiones no haber sido consciente del downside potencial. Y esto obviamente pues es algo que sigo trabajando y que espero seguir mejorando. Y En este sector, el downside en casi todos los casos es tirando al -90, como mínimo. Bueno, habrá excepciones, pero si mezclas ciclo, apalancamiento operativo y deuda, que muchas operan así, es complicado. sí, no, no, Quizás perdón, sigue, sigue. Golar sea una excepción, por ejemplo, o algunas que tengan más contratos a largo plazo, pero hay que saber dónde uno se mete también. Es igual que con las minas, ¿no? Hay excepciones, pero es un campo minado, nunca mejor dicho. Totalmente, totalmente. Al final la ciclicidad es una espada, o sea, tiene dos filos. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Y sobre todo, por ejemplo, un error que sí que cometí fue en 2020, durante el COVID, que hubo el boom de tankers, pues sí que no vendí algunos tankers a tiempo. O sea, porque los rates de tankers se dispararon durante el COVID porque hubo la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudí, que, vamos, inundaron el mercado de petróleo y después, cuando la demanda se desplomó, la producción tardó un tiempo a equilibrarse y eso llevó a que se usaran los barcos, digamos, como depósitos de petróleo. Se hizo que los rates se dispararan. Eso, o sea, las empresas de tanker sí que subieron un poco y yo esperé, digamos, esperaba que subieran un poco más y al final el mercado obviamente fue racional y las llevó para abajo cuando se dio cuenta que el siguiente año, 2 años, pues serían muy flojos. Y un error que cometí pues fue no vender ahí a tiempo. Sí, yo creo que ese ha sido mi mayor error. Y bueno, para decir alguna otra, lo que esta ya es, no sé, esto es un dilema que tengo yo de si considerarlo error o no, porque yo para que lo considere error tiene que pasar algo que yo, digamos, no había anticipado. Y, por ejemplo, con Vermilion, los impuestos que les metieron en Europa, pues al final podríamos decir que destruyeron la tesis de inversión. Pero ese es un dilema que tengo yo de si contarlo o no como error. Pero bueno, Para mí, si algo está incluido en la tesis, que puede pasar, no es un error, porque exacto, muchas veces invertimos, es como un inversor en Venture Capital. Ya sabe que un 90% de las inversiones no va a ganar dinero, quizás por product market fit, por lo que sea. exacto, Error es si no lo tienes en consideración, exacto. Y creo yo. sí, y con Vermilion, pues los impuestos no fue algo que analizara a fondo
y ahí sí que me jodió la tesis, digamos. Pues después de este repaso a tesis de inversión, empezamos con la parte más complicada, con las preguntas cortas, y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Yo aquí diría los Golden State de Curry y Clay. No solo por el estilo de juego, etcétera, sino porque literalmente cambiaron cómo se juega en la NBA. Muy buena. Muy, muy, muy buena y completamente. Un artista. Aquí me vienen dos a la cabeza y son dos muy diferentes. Uno sería Hans Zimmer y el otro Gaudí. Un empresario. Aquí yo diría Per Amir, que bueno, por el que no lo conozca, pues es un empresario catalán que donó su fortuna a la ciencia y que creó unas becas que se llaman CELEX y bueno, además hizo donaciones pues muy importantes a universidades. O sea, un mecenas, podríamos decir. ¿Un filósofo o pensador? Aquí diría a Rayo, no tanto por las ideas en sí, sino por el labor divulgativo que hace, que en un país como el nuestro pues es un poco complicado. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues diré uno que conocí hace nada, que un amigo me llevó, que se llama Xunca, aquí en Barcelona, y tenéis que pedir la ventresca de atún. O sea, simplemente espectacular. La mejor que he probado y de bastante. Puta, este es difícil de responder. A ver, yo aquí diría la de Way Down We Go de Kaleo. No sé si la conocéis. Yo no, pero bueno, es normal que no conozca muchas canciones. Adrián, ¿tú la conoces? Si la escucho, seguro que sí. Es que me suena muchísimo el título. O sea, sí, de título no, pero si la escucho, vamos, seguro. Una película. ¿Se puede decir serie? Venga, Bueno, si quieres digo una serie y una película de una película. venga. Como serie os diría Devils y como película Margin Call, que supongo que alguien ya os lo habrá dicho aquí, pero No nos la comentaron, pero hicimos un programa hace años sobre películas y creo que estaba incluida. Sobre películas de finanzas, inversión, etcétera. Si no me equivoco, está incluida. Y si no, la incluimos aquí. Que además, un plantel muy bueno de actorazos para una película así sí, de esa temática. sí, sí, sí. Y además sueltan alguna frase muy interesante. O sea, y bueno, supongo que vosotros la habéis visto. Si no la habéis visto, lo recomiendo encarecidamente. Y hay una escena donde el CEO de la empresa, pues, le están diciendo básicamente que tienen una cantidad de CDOs que no, vamos, que si bajan un poco les destruye el balance y la empresa entera. Y el hombre les dice que en este negocio hay tres formas de ganarse la vida. Sé el primero, sé más listo o hacer trampas. Y después les dice, no me gusta hacer trampas y aunque me gusta pensar que somos listos, el resto también lo son, así que tendremos que ser los primeros en venderlo todo. Brutal. No me acordaba de esa escena, la verdad. Pues, bueno, espectacular. Me pasa yo solo no he visto la peli, solo he visto esa escena. La escena con el CEO dando esas lecciones. O que dice lo de vamos a vender a Fair Price, a Willingness Investors. Sí, Esa escena es una locurísima extrema. sí, sí, sí. Y por último, un videojuego. Ostras, no soy muy de videojuegos y, bueno, pues de hecho yo creo que os diré el Clash Royale. Dudo que nadie os lo haya dicho, pero mira. Maravilloso. Y llegamos así a las preguntas ya finales. Que conste, siendo mi vida paralela, me ha decepcionado que no digas algún juego más guapo. He de decir. Por lo demás, Pues todo bien. me lo apruebas, me lo apruebas. Lo puedo probar, pero me esperaba más. Esperaba algún clasicazo. Entramos así en las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Ostras, el último año ha sido muy, bueno, un poco centrado en sacarme el CFA, pero una lección así de inversión que saco el último año ha sido la importancia de los dividendos. O
sea, que a la gente le dan igual las valoraciones a veces, que si hay un dividendo gordo, van a seguir comprando. O sea, ¿Y aunque... qué estás intentando? Perdón, sí. ¿Quieres No, no, perdón, comenta. O sea, que ya ha habido un par de casos, de hecho, en los últimos meses, con Avance Gas y con 2020 Bulkers, que yo sabía que iban a declarar un dividendo importante, o sea, entre comillas ya habían dicho que era lo que planeaban hacer porque habían vendido barcos y con la caja neta que les entraba, pues que la iban a distribuir. Y como la valoración era un poco exigente, pues yo decidí mantenerme al margen y que no debería haberlo hecho. O sea, debería haber ido, o sea, debería haber entrado sabiendo eso, que la gente ama a los dividendos. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues aquí os diré dos cosas. Una es me gustaría ponerme un poco con programación y IA. Y en segundo lugar, mejorar mis hábitos de trabajo. Porque ya llevo años teletrabajando al 100% y esto yo creo que mentalmente no es ideal. Entonces, bueno, es algo que un poco en proceso. Consejos y libros para inversores. Pues yo libros de inversión no es algo que haya usado muy recurrentemente, pero sí creo que, por ejemplo, el libro del arte de la guerra de Sun Tzu es muy interesante y ya no solo para la inversión, sino para la vida en general. ¿Y qué más? Un libro que no me he leído, que me han recomendado 100 veces y que estoy casi seguro que me va a aportar, es el de Javier Blas, creo que en castellano se llama El mundo en venta. Y un libro que estoy esperando para profundizar un poco en el mundo de la minería es el de Adrián. Y bueno, como consejo así de inversión, yo solo daría uno que es usar el sentido común y solo realizar inversiones que te permitan dormir tranquilo por la noche. El mejor Grandes consejo. recomendaciones, especialmente ese libro de minería que saldrá pronto. Que ya hay nombre, ¿no, Adrián? Puedes comentarlo aquí ya en primicia, que ya comentaremos un poco más en el resumen del mes. ¿Cuál es el nombre? Para el que no lo haya visto, lo subí la portada a Twitter, la portada provisional, pero vamos, casi seguro va a ser esa, el que la quiera ver que entre ahí. Me complace anunciaros de Bajo Tierra, la increíble aventura de la búsqueda y extracción de minerales. Una pedazo excavadora en la portada. Muy bien. Pues, Clement, esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato, por compartir tu sabiduría en este sector tan complejo como es el shipping. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, yo en primer lugar agradeceros la invitación y nada, decir que yo creo que el mundo de la inversión es apasionante y muy interesante, pero que también requiere de sacrificios y muchas horas. Y que nada, que si alguien quiere aprender más de shipping, pues que me mande un mensaje o lo que sea. Y si alguien estuviera interesado pues en el research más a fondo del sector, pues que eche un ojo a Value Investors Edge. Y cualquier cosa, pues que me contacten. Y otra vez, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Ha sido un placer. Adrián, ¿tienes algo más que añadir? No cintuaz. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el podcast y lo de siempre. Te agradeceríamos mucho el like en YouTube, en iVoox, en Spotify, las 5 estrellas en Apple Podcast, ya sabes, en todos lados, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.